como para Recording in poder ir progress. planificando. Ahora mismo lo de Guillermo, o sea, ustedes vieron cómo planificamos. Hay una estructura rígida, de lo que es un protocolo de investigación con sus partes, con sus apartados, que tenemos que ir llenando sí o sí. Ahora bien, para nosotros, un ratito voy a cerrar la puerta. Ya. Entonces, esa estructura rígida, de hecho que la tenemos que llenar, tenemos que completar. Sin embargo, hay veces que cuando hacemos una planificación paso uno, paso 2, paso 3, paso 4, no nos percatamos que había sido o podíamos hacer mejor cosas o que lo que queríamos hacer no era posible. Entonces, con respecto a la planificación, ustedes pensarán, pero ¿y por qué él les habló ya de una base de datos? Porque esta base de datos ya existe. Hay veces que la base de datos no existe y nosotros tenemos que crear la base de datos. Para crear de la base de datos, por supuesto que tenemos que identificar las variables. A ver, ustedes me recuerdan, vieron el tema de investigación, después del tema de investigación escribieron la pregunta de investigación de Guillermo. ¿Quién más tiene su Víctor? Víctor parece que fue el que me habló y me dijo que tenía también una pregunta de investigación. Eh, Luego de tener la pregunta de investigación, pudieron identificar los sujetos u objetos en quienes realizarán la investigación. Guillermo ya había hablado de pacientes traumatizados de huesos largos que acudieron al servicio de traumatología del Hospital de Clínicas. Entonces, esa es su población accesible. Es su población accesible. Su población enfocada son pacientes traumatizados con fractura en huesos largos. Esa es su población enfocada. Sin embargo, la población accesible ya son los pacientes traumatizados que acudieron y que fueron tratados inclusive en el servicio de traumatología del Hospital de Clínicas. Es donde él va a acceder. Y realmente él no va a acceder a los pacientes, él va a acceder a la ficha. Eso también se tiene que explicar. Él también se tiene que explicar. Entonces ya vamos a ver que nuestro mente es retrospectivo, no es prospectivo, es retrospectivo. ¿Por qué? Porque ya ocurrieron los hechos, los datos ya están en un lugar. ¿Y eso qué significa? Que pierde potencia y pierde un poco de potencia nuestra investigación, en el sentido de que Guillermo no sabe, no les conoce a las personas quienes anotaron las observaciones. Guillermo no fue el que le entrenó a las personas para que hagan el diagnóstico, que sigan una secuencia en el diagnóstico, que el diagnóstico sea primero clínico, luego por imágenes, luego él no entró en la cirugía, él no controló los factores intervinientes en el sentido de que él no sabe cuáles fueron las condiciones. Si bien partimos del supuesto en que toda cirugía tiene que ser aséptica, pudo haber ciertos contaminantes en el accidente mismo, por lo tanto hay factores que pueden influir en la interpretación de una infección postquirúrgica, temprana o tardía. Entonces, esas son las cosas que uno no puede controlar cuando se basa en cuando se basa en datos obtenidos por otras personas. Sin embargo, es una investigación, da pie a otro tipo de investigaciones.
Por lo tanto, los que tienen ya preparación saben o sea, saben las características de los sujetos u objetos o fenómenos que van a estudiar. A ver, ¿quién me puede decir y hacemos una práctica de lógica? Jenny, Damián, dime. Damián parece que es nuestro compañero, es nuestro... Jenny, Jenny, Mariela, Rosana, Pablo, Víctor. ¿Será que se nos fue la señal? ¿Están por ahí? Buenas tardes, Sí, profesor. Jenny, ¿qué Sí, tal? todo bien. Es que me estoy integrando después de mucho otra vez y estoy prácticamente hilando todo otra vez de nuevo. Dejé de asistir bastante, por eso es lo que estoy escuchando y para poder hacer otra, pues yo todavía no empecé a hacer nada de nada porque no tuve tiempo en estos últimos tiempos de llenar planillas, exámenes y prácticamente ahora otra vez me estoy integrando y estoy un poco, vamos a decir, desfasada porque no estoy escuchando nuevamente todo otra vez. Por eso lo que no le Gracias, Jenny. estoy, sí, Gracias, Jenny. Entonces, vamos a, a pensar juntos. sí. Dale, Guillermo. Entonces, espero tu correo y avancemos. Me parece muy interesante el tema. Estuve en un momento dado en traumatología maxilofacial y realmente usamos también placas por ahí. Entonces, estoy atento y seguimos con el trabajo. Gracias, Guillermo. Bueno, bien, bien, bien. Capo, ¿qué capo? Buenas, profe, ¿cómo estás? Hola, Rosana. ¿Cómo va? Acá estamos, así como estaba mencionando la compañera, yo también a veces me conecto, termino de conectarme antes de hora. Estoy por el campo, estaba terminando con evaluaciones y cosas así, ¿verdad? Pero en esta semana mi idea es retomar con todo y ya empezar a escribir porque tampoco todavía no anexé mi tema y estaría haciendo entre mañana a más tardar, si no hago ya hoy también eso. Ya, muchísimas gracias, Rosana. Muchas Dale, gracias. profe. Bien, entonces vamos a hacer un trabajo mental de planificación. ¿Qué es lo que yo tengo que saber? Primero, una vez que tenga el tema, tengo que hacer una pregunta que me dirija, una pregunta guía. Esa pregunta guía se transforma en objetivo. Ese objetivo se transformaría en hipótesis. O en el caso de las placas de Guillermo, entonces él tendría una hipótesis por lo que él ya está viendo en la práctica clínica, que con un tipo de placa existe mayor frecuencia de infecciones quirúrgicas. Y ahí tengo que empezar a armar mi investigación. Tengo que conocer sí o sí de diseños de investigación. Entonces, a ver, quisiera saber cuáles son los diseños de investigación que conocen. Eso ya venimos haciendo desde hace mucho tiempo. Entonces, rememorar nomás. Diseño de investigación. Por supuesto que esto tiene un componente, cuando hagan su especialización y su maestría, tiene un componente muy superior que es el enfoque. Si el enfoque es positivista o el enfoque es el de la hermenéutica. Entonces, eso está mucho por arriba. Pero ahora en el diplomado nosotros vamos a ir a los diseños ya más operativos, que es lo que utilizamos generalmente.
Entonces, existen los diseños que son descriptivos y existen los diseños que son experimentales, ¿sí o no? ¿Quién conocía ese tipo de diseños? Entonces, tenemos los diseños que son experimentales y tenemos los diseños que son descriptivos. ¿Conocían o no conocían? Sería interesante que me respondan, sí, profe, conocemos esos diseños. Sí, profesor, Sí, teóricamente conocemos, o sea, conozco, bien, no quiero hablar o opinar por los demás. Solamente que la duda es si se está aplicando correctamente bien. esos diseños. Y sobre el trabajo que había mencionado Guillermo, todo el mundo sabe lo que es una fractura, ¿sí o no? Todos Sí, saben lo que es una fractura. Y todo el mundo sabe lo que es un hueso largo. Un hueso largo vamos a pensar que es nuestra pierna. Vamos a pensar que nuestra pierna también son los brazos, pero vamos a hablar de nuestra pierna. Entonces, lo que él va a hacer es analizar los datos obtenidos a partir de fichas de pacientes. En primer lugar, no le va a ver al paciente, va a obtener o va a analizar los datos a partir de fichas clínicas. Él va a describir o él va a experimentar. Él va a describir o él va a experimentar. describirte contenido, profesor. Él va a describir cómo yo haría una investigación experimental, cómo yo haría una investigación experimental con ese tema. Desde el punto de vista ético es muy difícil hacerlo, porque tendría que producir fracturas idénticas en las mismas condiciones, controlando todas las variables posibles y utilizando en un grupo de fracturados una placa y en otro grupo de fracturados la otra placa. No dar antibióticos porque la situación tendría que hacer de que disminuya totalmente la posibilidad de infección por una causa que no es relacionada a la colocación de esa placa. Lo que tendría que estar relacionado a la cicatrización. Porque si yo hago fracturas en un ambiente aséptico y yo hago la cirugía y yo hago la osteoporosis con la placa, solamente podría haber bacterias ahí si es que eso no cicatriza. Entonces, la placa tendría que tener un componente de afectación sobre la cicatrización, que sería por donde ingresarían los microorganismos. Si yo, o sea, desde el punto de vista ético, por supuesto, eso es muy difícil de ejecutar en personas humanas, pero en personas humanas no es posible. Entonces, lo único que nos queda es ver la evolución de los pacientes que sufrieron fracturas en diferentes condiciones, por lo tanto no va a ser un experimento, es una descripción de lo que ocurre a partir de materiales probados y tiene toda una forma de determinar si esos materiales o esas placas son biocompatibles. Entonces, él no podría hacer un estudio experimental. Ahora bien, yo podría hacer un estudio experimental
sin tener pacientes y solamente sobre las placas. Podría inocular microorganismos, bacterias que son frecuentemente halladas en las infecciones postoperatorias de huesos largos, fracturados. Entonces yo podría contaminar con bacterias y realizar un cultivo del material de la placa 1 con la placa 2 y ver sobre qué placa proliferan más microorganismos. ¿Es un experimental, sí o no? Y si es yo estoy experimentando, tengo cuerpos de prueba, someto a ciertas circunstancias que yo voy modificando en una experimental, en un diseño experimental, es lo más característico que diferencia a un descriptivo es que el investigador tiene control sobre ciertas variables, tiene el control sobre ciertas variables, manipula, modifica ciertas condiciones y mide el resultado de la experimentación y luego compara. Generalmente se necesita un grupo control. Entonces tendríamos placas con microorganismos y tendríamos placas sin microorganismos y también cultivarlos. O sea, todo, para los que no saben mucho, para los que no están en el área de la salud, en un ratito vamos a hablar de otro tema que no sea del área de la salud. Pero en el área de la salud es así, es muy difícil realizar experimentos en seres humanos. Ustedes se dieron cuenta ahora de lo que ocurrió en esta pandemia, de por qué no se llegaba tan rápido a las conclusiones sobre las vacunas. Entonces, muy difícil experimentar en seres humanos. Entonces, hay toda una fase para llegar a probar algo en los humanos. Bien, eso era con respecto al área de la salud y espero que se haya entendido la diferencia entre descriptivo y experimental. Entonces, experimental se habla también de un diseño cuasi experimental, pero nosotros mismos hablamos más de diseño experimental y de diseño descriptivo. Y en el de diseño descriptivo, otra vez vemos los que son puramente observacionales, que solamente miramos, contamos con una estadística descriptiva, y también existe las descriptivas que son analíticas, o sea, los diseños analíticos, en los cuales se comparan resultados, pero ¿cuál es la diferencia con la experimental? Que el investigador no manipula las variables. El investigador no manipula las variables, entonces analiza en lo que se ve luego. Por ejemplo, yo no podría comparar grupos de fumadores con no fumadores en un experimento haciendo que un grupo fume y que otro grupo. Yo no podría hacer un experimento. Entonces, ¿qué me queda hacer? Ver quiénes fuman y quiénes no fuman y analizar lo que observamos y comparamos ambos grupos. Estamos analizando, estamos haciendo un observacional descriptivo en el cual se analiza y tiene también sus nombres de acuerdo a qué vamos a hacer, que le vamos a ir poniendo su apellido. Vamos a poner el apellido al diseño de acuerdo a lo que ustedes están escribiendo. Si es que yo describo absolutamente todos los diseños y nosotros no estamos aplicando eso, entonces es medio una pérdida de tiempo que no tenemos. Básicamente, alguien va a hacer un estudio con diseño experimental, quisiera que me lo digan para que yo pueda tomar nota y explicar cómo se planifica en ese diseño. ¿Alguno de ustedes está planificando hacer una investigación con diseño experimental? ¿No? Bueno,
Entonces todos estamos viendo la posibilidad de hacer un descriptivo por Descartes. A ver. Profesor. Sí, escucho. Dale, Víctor. Sí, es que yo tengo como tema adaptación cardíaca en una población heterogénea, profesor, doctor. Sí. Y quiero someterle a personas de entre 15 años a 40 años a un entrenamiento de una semana. Y quiero saber cómo se adapta el corazón. Yo soy docente de educación física, doctor. Sí. Bien, Víctor. Pero no es el tema que elegí para llevar a cabo. Solamente quiero ver si es experimental o no es experimental, o si es descriptivo este ejemplo que le estoy citando. Sí, es que ellos no son personalmente hacen deporte y vos te Sí, vas a hacen ir a deporte. mirar cómo evolucionó. Si vos desde cero le agarras a esta persona que nunca hizo deporte, porque tenés que ver en tu criterio de selección, entonces si son personas que nunca y vos vas a aplicar un tipo de entrenamiento específico y vas a comparar con otro tipo de entrenamiento normal y vas a comparar con personas que no hacen ejercicio en una semana, cómo modificó la adaptación. No entiendo mucho a qué te estás refiriendo con adaptación cardíaca, pero vamos. Por supuesto que tiene que tener el experimental, tiene que ser con un muestreo aleatorizado. ¿Se me escucha o perdí la? Se te escucha, profe. Sale que una conexión con una conexión inestable. Bien. Entonces, para crear un experimento, el muestreo tiene que ser probabilístico, tiene que ser aleatorizado. De 15 a 40, o sea, tiene que estar bien determinado por 15 a 40. O comparamos entre todos los que tienen 40 ya, o sea, tienen que tener las mismas características para que yo pueda comparar. Si no, no tendría sentido comparar a chicos de 15 y 20 en ese rango con los de 40. No sé si tiene mucho sentido para probar la eficacia de un entrenamiento para la adaptación cardíaca, por poder comparar entre ellos, porque definitivamente tendría que comparar con un entrenamiento normal, vamos a llamar normal o conocido, con un entrenamiento nuevo, pero entre 15 y 20 lo más probable es que haya una mayor adaptación que entre 35 y 40. Entonces, esas, por ejemplo, son variables que tengo que tener en cuenta al momento. O sea, una experimental tiene absolutamente muchísimas variables a tener en cuenta. No solamente decir, bueno, este es un experimental, porque voy a comparar un nuevo tratamiento en la adaptación. Bien, hasta ahí vamos con experimental. Cuando vamos a ejecutar es donde empezamos a encontrar problemas, porque el sujeto tiene que tener más condiciones que el otro. O sea, un grupo que otro grupo. A un grupo le toca aplicar un tratamiento, en este caso un entrenamiento, y al otro grupo no. Pero tiene situaciones contextuales similares. Para que situaciones contextuales no sean la causa de esa adaptación. O sea, yo tengo 15 años
y yo trabajo de mesero y no duermo absolutamente. Por supuesto que la situación es diferente con un chico de su edad que sí duerme en su casa porque no tiene que trabajar en un día. Lo mismo va a pasar cuando a medida que avanza la edad. O sea, tengo que controlar muchísimas situaciones para que yo pueda decir que el entrenamiento haya sido la causa de esa adaptación cardíaca. ¿Se entiende, Víctor? En principio puede ser considerada una experimental, pero al, al paso siguiente ya te hago muchas preguntas más para corroborar esa situación. Comprendo, profesor, comprendo. Muchísimas gracias. ¿Sí? Bien. Profesor, y yo, el tema que estoy eligiendo para este diplomado se trata de las enfermedades no transmisibles y el ejercicio físico. Le puse como un título tentativo factores de las enfermedades no transmisibles y la ausencia del ejercicio extracurricular en adolescentes de 14 a 18 años. A ver, decimos otra vez, Víctor, por favor. ¿Sí? ¿Habría posibilidad, profesor, de compartir pantalla? Sí, claro, mejor. Voy a habilitar. Ya habilité. Voy a mirar atentamente para ver qué podemos hacer. Hice un formato estándar, profesor, doctor, para poder cumplir con una de las tareas que se nos está encomendando. Sí, factores de las enfermedades no transmisibles y la ausencia del ejercicio físico extracurricular. Eso no es influencia de los factores de las enfermedades no transmisibles en la ausencia del ejercicio físico. Influencia. Sí, vamos a anotar y después vemos cómo hacemos, pero quiero nomás que se quede la idea. Después, el título es, después se va puliendo, pero quiero saber nomás si es que esa es la idea. A ver si escribís influencia de los factores de las enfermedades no transmisibles en la ausencia del ejercicio físico. Eso es lo que queremos hacer. Sí, así mismo. Influencia de los factores de las enfermedades no transmisibles. Bien, ahora tenemos que, por eso te digo, el título vamos a ir puliendo después. ¿Esos Sí. factores son los mismos para las enfermedades no transmisibles o varían? ¿Sí me podría reiterar la pregunta, por favor? Bien, ¿esos factores son los mismos para todas las enfermedades no transmisibles o no? Sí. El sedentarismo, sobrepeso, a eso es lo que quiero referirme. Y eso va relacionado a la enfermedad no transmisible. Mira que hay muchas enfermedades no transmisibles en las cuales vos definitivamente perdés peso. Sí, la diabetes, Sí, a esas sí, enfermedades sí, me refiero, sí. profesor. La diabetes, factores de la enfermedad de no transmisión en ausencia, influencia en los factores. Bueno, entonces, ¿qué tipo de diabetes vamos a hacer? ¿Tratada o no tratada? Quiero ocuparme más, profesor, hacia
hacia el sedentarismo, Diabetes y sedentarismo. hacia el sobrepeso, Aquí vamos a obesidad. anotar. Espera, que entonces tenemos diabetes, obesidad, sedentarismo. Diabetes, obesidad, sedentarismo. Diabetes, obesidad, sedentarismo. Entonces, vos querés, o sea, tus pacientes van a ser diabéticos, ¿o no? Estoy haciendo el árbol de problemas. Vos me dijiste diabetes, obesidad, sedentarismo. Entonces, dentro de la diabetes, ¿el diabético tiene que ser controlado o no controlado? O sea, ¿a quién vos según tu experiencia, a quién le tendrías que incluir? ¿A un paciente diabético controlado o no controlado? Yo lo que quisiera, profesor, investigar es hasta qué punto esta población realiza actividades físicas fuera del ámbito escolar. Por eso justamente dice extracurricular. Sí, ¿qué actividades Sí, realizan fuera del ámbito escolar a fin de erradicar o evitar caer en esas enfermedades no transmisibles? ahí estás cambiando totalmente el sentido, Víctor, de lo que está escrito ahí. Entonces, es muy interesante este ejercicio que estamos haciendo. Sí. Nuevamente, ¿te interesa mucho ver qué hacen los chicos de 14 a 18 años para tener o no tener diabetes en el futuro, o querés estudiar a los pacientes de 14 a 18 años que tengan diabetes? ¿A quiénes le querés estudiar vos? ¿A los que ya tienen diabetes o a los que no tienen diabetes todavía? No, medir, profesor, qué actividades realizan los jóvenes a esa edad, o sea, los adolescentes, a fin de no caer en las enfermedades no transmisibles. ¿Qué porcentaje de alumnos de esta población de 14 a 18 años realiza actividades físicas para no caer en ese tipo de enfermedades no transmisibles? Bien, perfecto. Ahora entendemos tu problema y tu pregunta. No, eso no dice ahí en ese título. Eso definitivamente no dice en el título, y me parece sumamente provechosa esta presentación que estás haciendo para que todo el mundo comprenda a partir de la planificación, y que ya estamos en otra fase. Mentalmente, estructuralmente, quiero que comprendan esta situación que acaba de ocurrir. Si nosotros íbamos preguntas, objetivos, problemas, que de hecho acá por la academia misma está estructurada la enseñanza de esa manera, tenemos que ser lo suficientemente abiertos, pero dentro del método científico, sin olvidarnos del método científico, tenemos que ser lo suficientemente abiertos para darnos cuenta que cuando ya estamos en materiales y métodos o en metodología y ya pasamos diseño inclusive, y llegamos a ver nuestra población enfocada, y ahí nos dimos cuenta que había sido nuestro título no era que correspondía. Porque lo que a mí me interesa, claro, porque en este título yo estoy viendo sinceramente que vamos a trabajar sobre personas que ya tienen luego enfermedades no transmisibles. Eso dice en el título. Y cuando fuimos escarbando un poco más, había sido que nos gustaba los diabéticos. De los diabéticos nos dimos cuenta que no nos gustaban los diabéticos. Lo que nos gustaban eran los chicos que todavía no tenían diabetes. Estoy hablando de nos gustaban con respecto al hecho de a quienes le vamos a incluir como sujeto en nuestra investigación. Y ahí nos dimos cuenta que lo que nosotros queremos saber es qué actividades físicas hacen los chicos que están sanos hoy, de 14 a 18 años, para que no tengan diabetes en el futuro.
a fin de, y con ese es el propósito final del estudio, aunque no sea el objetivo del investigador, el objetivo final del estudio es de proveer datos para poder elaborar un programa de acción, un programa preventivo, Sí. deportivo. Ok, entonces estoy contando tantas cosas a partir de un título que había sido, no era lo que quería escribir Víctor. Sin embargo, llegamos a identificar, en la parte donde dijimos, bueno, necesitamos un sujeto, ¿a quién le vamos a investigar? Y ahí nos dimos cuenta que era el sano, no era el enfermo. Y en el título este que estamos leyendo hace referencia más al que ya está enfermo. Y que porque está enfermo no puede hacer actividad física. Eso es lo que dice este título. Sin embargo, ahora hablando con Víctor y descuereándole al trabajo, Víctor se da cuenta que lo que él quiere es determinar qué actividades físicas hacen los chicos sanos de 14 a 18 años para prevenir en el futuro la enfermedad no transmisible denominada diabetes. ¿Sí o no, Víctor? Totalmente así es, profesor. Bien, bien, bien. Qué buen ejercicio. Gracias, Víctor. Gracias, Víctor. Vamos a escribir mejor eso que hablamos. Esto seguramente va a quedar en la grabación. De todos modos, ya se comprendió la idea. Y a partir de ahí podemos planificar. A partir de ahí podemos hacer la planificación de los pasos de los diferentes apartados que tiene materiales y métodos. Desde la selección de la muestra hasta las cuestiones éticas. Bien, bien, bien. Gracias, Víctor. A usted, Vamos. doctor. Bien, bien, bien. Vamos a 5 minutos de receso. Voy a traer un vaso de agua y continuamos. Ahora son y 15, las 16:20 nos volvemos a encontrar. Un ratito. Muchas gracias, Víctor. No, doctor. Đã xảy giờ gọi là hỗ trợ ấy thì quay giờ mỗi bạn ấy thì cái hàng bộ tư là cái nào cái ông bảo hơi quá đồng lệ vì con nó là liền nó tao phải nói gì vậy thế là thì tại sao bởi vì nó có thể préstamo de internet allá aquí en Bomaré. Hola, hola. Ya vine. ¿Qué tal? ¿Alguien más que tenga su tema? Así nos ayuda a pensar como Víctor. Según vi la planificación de la clase, nos vemos hoy y también el jueves. Por lo tanto, para que la reunión conmigo surja provecho y ya podamos ir avanzando en los diferentes aspectos de materia de la metodología o la planificación,
tendrían que tener ya, así como Víctor y como Guillermo, un poco más avanzado con respecto al tema. O sea, van a tener todo el día de hoy y mañana para poder identificar el tema y le damos forma para que vayan entendiendo cuáles son los siguientes pasos que deben seguir para tener el protocolo de investigación. Acuérdense, el protocolo de investigación es definitivamente la guía a seguir, durante el desarrollo de mi investigación. Hace poco tuvimos una experiencia, pero sí súper mega común, en el cual, o en la cual la experiencia, la estudiante nos consulta si ya podía aplicar la encuesta. ¿Qué es lo que significa aplicar la encuesta? O sea, ya se quería aplicar la encuesta. ¿A quién le va a aplicar la encuesta? Y a un grupo de personas. ¿Y vos sabés si ese grupo de personas va a acceder a tu investigación? No. Bien. ¿Cuáles son las preguntas que vas a hacer? Nada, y acá tengo 10 preguntas. ¿Y qué buscas con esas preguntas? Y ahí empieza el problema. Esas 10 preguntas no tenían que, o sea, de las 10 preguntas solamente 3 tenían que ver con un objetivo de la investigación. Las demás preguntas no tenían que ver absolutamente con ningún objetivo de la investigación. El objetivo de investigación no tenía que ver con la pregunta de investigación y la pregunta de investigación no tenía que ver con el tema de investigación. Entonces, ¿cómo puede ser que el estudiante quiera aplicar más allá una encuesta, que realmente es el instrumento de medición, sin tener la planificación terminada, sin tener el proyecto hecho, sin tener una guía siquiera? Entonces, si ustedes son docentes, ya les habrá pasado eso, que ya querían aplicar la encuesta sin haber realizado aún el protocolo. Nosotros estamos en esa fase. Conmigo tenemos que avanzar, o sea, tienen que avanzar conmigo más en cuanto al diseño metodológico, en la metodología, en la elaboración de esa guía a seguir. Y para eso depende que hagamos este ejercicio que acabamos de hacer con Víctor, en el cual pudimos identificar, gracias a apartados que tenemos que llenar en nuestro protocolo, nos dimos cuenta que había sido otra cosa, era lo que queríamos investigar. Bien, ¿quién tiene algún tema ya escrito como para poder seguir? Porque si no vamos a estar medio desorientados en cuanto a mis indicaciones si no tenemos ya apropiado un tema, ya apropiada una pregunta. Creo que Jenny y Rosana fueron las que me dijeron que no estaban todavía con temas y que el jueves ya iban a venir con temas. Entonces, me podrían contar Pablo, Elizabeth, Juana, Héctor, me podrían decir un tema y entonces empezamos a planificar juntos. Si no tenemos tantos temas todavía. Bueno, yo voy a ir comentando entonces algunas cosas y vamos a ver si a alguien le sirve lo que yo haría. Bueno, vamos a recordar por lo menos en qué área estaba. Pablo Ramírez, ¿en qué área del saber te desempeñas? Pablo Ramírez no puede utilizar el micrófono. Rosana, recordame, ¿en qué área del saber te desempeñas? Hola, profe. Disculpe. Hola, Pablo. ¿Qué tal? Disculpe, tardé un poco. Sí, te escucho. Pablo, decime, ¿en qué área del saber te desempeñas?
Psicología clínica, bro. Psicología clínica, bien. Clínica. Me encanta psicología clínica. Sí. ¿Sobre qué tema querés investigar, Pablo? Mi tema en sí es nivel de estrés académico en estudiantes universitarios de último año de una universidad privada. ¿Cuál es la diferencia con el nivel de estrés con el síndrome de Burnout? Y el síndrome de Burnout sería el nivel más alto de estrés, ¿verdad? Síndrome del quemado. Sería prácticamente el nivel grave, gravísimo, como se dice comúnmente. O sea, dentro del síndrome de Burnout es un nivel de estrés. O sea, el nivel de estrés, el último grado sería burnout, en el nivel de estrés. Tenemos normal, leve, moderado y grave. Sería ya lo que vendría a ser el síndrome de burnout. Bien. Entonces, esto es lo que queremos medir. Entonces, ¿tu diseño es descriptivo o experimental? Es descriptivo, Sí, cuantitativo sí. y transversal. Transversal. ¿Por qué es cuantitativo? Cuantitativo porque voy a prácticamente sacar datos de medición numérica que pueda determinar, según el test que voy a utilizar, determinar, vamos a decir, cuántas personas caen o puntúan en el nivel leve, moderado o grave o normal, ¿verdad? Ya. Bueno, un ratito, ¿sí? Sí, 2 segundos y seguimos, Pablo, ¿sí? sí. Tuve la visita del doctor Héctor Nakayama y bueno, tuve que hablarle un ratito. Pablo, nos quedamos en cuantitativo transversal. Transversal es porque porque la transversal vas a medir una sola vez, ¿sí o no? Una sola vez, sí. Las Así variables vas a medir una sola vez. Entonces es. estamos compartiendo, ¿por qué estamos repitiendo? No para hacerle un examen a Pablo, sino que para que los demás compañeros quieran al respecto. Así mismo. Bien.
Entonces, transversal porque va a medir una sola vez, es cuantitativo porque va a ver la frecuencia sin la variable estrés. Vamos a empezar ya a hablar de variables también. ¿La variable estrés es cuantitativa o es cualitativa? En cuanto a puntuación, en cuanto al test que voy a utilizar, va a ser cuantitativo porque va a determinar un tipo, o sea, una cantidad de personas que caigan en un nivel de estrés determinado. No va a hablar de las cualidades o vamos a decir el comportamiento, síntomas que se puedan plantear en las personas. Simplemente ver el nivel de riesgo o nivel de personas que caigan en un punto determinado. Bien, ahora consulta. ¿Categoría cuantitativa o cualitativa de la del estrés? Cuantitativa en este caso. En este caso, pero sin embargo, tengo categorías: normal, leve, moderada y grave. Sí. Y lo que se va a Entonces, sí, determinar en eso son la cantidad de personas que caen en esos niveles. entonces vamos a ver frecuencias, vamos a ver proporciones. Frecuencia. Entonces, ¿sí? vamos a ver proporciones. Entonces, vuelvo a... Podemos agarrar un libro, podemos googlear, podemos ver. Cuando tiene categorías, la variable normal, leve, moderada y grave, que son categorías que tiene una variable, ¿es cuantitativa o es cuantitativa? O sea, de mi entender es cuantitativa. Ahora depende de... Sí. Cuantitativa es cuando puede tomar una variable de valores infinitas e infinitos valores, cuando es una cuantitativa continua. Una cuantitativa discreta es cuando puede tomar números enteros. Cuando es cualitativa puede ser categórica, o sea, pueden tener categorías o pueden ser nominales. Nominales como el sexo, ninguno es más que otro. Categóricas, cuando tienen categorías, definitivamente uno significa menor que el otro en orden. Leve es en orden diferente a leve y a moderado. Sin embargo, en nominal, el sexo, el hombre no es más que la mujer. Entonces, son dos escalas cualitativas. Y la tercera escala cualitativa, que al final implica una dicotómica, que es sí y no. Pero cuando caemos en categorías, se habla de cualitativa. El estrés, no tenemos el estrés en una escala cuantitativa, tenemos en una escala cualitativa. ¿Por qué? Porque hablamos de normal, de leve, de moderada y de grave. Entonces, si nosotros usamos números, es para decirnos justamente en qué categoría está cayendo. Si tenemos indicadores, sirven para decirnos en qué categorías va a caer. Pero al final queda en normal, moderada y grave. Y esas son categorías cualitativas. O sea, la variable estrés está en una escala cualitativa. Por supuesto que me gustaría que contrasten y después confronten lo que estoy diciendo con lo que está en los libros. Si ustedes llegan a encontrar que el estrés en esta escala, que se llama normal, leve, moderada y grave, es cualitativa o cuantitativa. Eso me gustaría muchísimo debatir y ojalá lo puedan buscar. Bien, Pablo. Okay. Nuestros sujetos, ¿quiénes serían? Serían los estudiantes universitarios del último año de una universidad que está por confirmar. O sea, tendría que confirmar el año que viene. Sí, entonces la edad no es tan importante como estar en ese último año. No, claro que no. Pero Sí, también sería importante hacer una relación en cuanto, porque yo enseño en esa universidad y tengo estudiantes que va, vamos a decir, de 20 a 48. Estoy sí, diciendo un aproximado. 48 sí, por eso más o justamente. menos. Es cuestión de establecer también grupos, ¿sí? Es probable. La idea es trabajar justamente la diferencia que existe entre edad, sexo
algunos compañeros me aportaron algunos puntos más como condición laboral, carrera, estado civil. Súper, sí, todas esas variables se tienen que incluir cuando vamos a estudiar el estrés, porque hemos hecho muchas investigaciones acerca de, en las universidades, le interesa muchísimo a los estudiantes de medicina, sobre todo, hacer ese tipo de investigaciones por los desenlaces que ustedes saben bien, y siempre hay variables influyen también. Hola, hola. Pablo, ¿me escuchás? ¿O se fue la señal? Se fue la señal por un momento. Perdón. Bueno, entonces, lo que hay que hacer es controlar o medir las variables intervinientes o de confusión. Porque eso que acaba de decir, que te dijeron los compañeros, que si es que tiene una situación laboral, que si es que tiene una situación familiar, otros factores, podemos o equilibrar mediante el criterio de selección o medirlos también. Esas son las dos alternativas de las variables de confusión. Medirlas también o en el criterio de selección hacer el equilibrio. O participan o no participan. Entonces eso es muy importante porque he visto muchos protocolos, he visto muchas investigaciones. Al final se concluye algo y con una pregunta sobre una variable de confusión se cae toda la estantería. Lo interesante es que vos ya sé psicología clínica, entonces tenés ya otros parámetros. Yo estoy hablando de la situación de que se da en grado. En grado todavía uno no es especialista, entonces se quiere, o sea, cuando una persona que no es especialista quiere investigar depresión, quiere investigar estrés, a mí no me suena luego bien, a no ser que haga con un especialista ya, en un equipo, porque el que no es especialista no puede identificar esas variables de confusión o interviniente que te estoy mencionando. Entonces, por eso estoy muy tranquilo porque ya soy especialista en esto, pero definitivamente a mí me da mucho miedo cuando a las personas o diagnosticar con un instrumento. Y lo que me dicen es, no, pero el instrumento ya está validado internacionalmente. Y sí, pero ¿qué experiencia tenés vos para hacer el corte cuando estás usando ese instrumento? ¿Qué pasa si vos le estás dañando a esa persona al utilizar el instrumento? Entonces, eso es muy importante. Que suerte las personas. Por eso me te dije, me gusta muchísimo la psicología clínica, en el sentido no que yo lo hago, sino tendrían que hacer más investigaciones los que ya son especialistas para poder ofrecer a la comunidad científica resultados que estén realmente sustentados ya en la práctica, en la teoría, siguiendo el método científico e identificando esas variables de confusión. Bien, Pablo, me gusta muchísimo el tema. Ojalá que lo podamos desarrollar. ¿Qué más? Para terminar, la muestra, ¿cómo obtendrías? ¿Le incluirías a todos o harías un sorteo nuevamente entre las personas, entre los estudiantes? Y todavía no tengo definido eso, cómo voy a hacer el tema de la muestra. En realidad tendría que ver la cantidad de población que tengo y en base a eso después ver qué tipo de muestreo puedo desarrollar con ellos, ¿verdad? Antes que nada. Ya. Recordemos que si es que vamos a hacer un estudio cualitativo, todo lo que implica ese muestreo, ese tamaño de muestra, entonces, si bien es importante, no es excluyente en el sentido de que yo hago un tamaño de muestra y no reúno y no puedo hacer la investigación. Por supuesto que lo que no voy a poder hacer es una inferencia estadística. Voy a poder hacer un estudio inferencial. ¿Qué significa eso? Que lo que vos veas en tu muestra no voy a poder asegurar que va a pasar en la población. Sin embargo, en lo cualitativo, en una investigación cualitativa, ocurre en la hermenéutica, es lo que ocurre que eso que vos vas a contar
hace parte del todo del saber. Entonces, ahí en vez del estudio analítico, entra una analítico estadístico, se hace uso de lo que es el análisis interpretativo de la situación. Entonces, se interpreta lo que está ocurriendo. Entonces, no hace falta que el tamaño de muestra yo tenga que hacer una fórmula, sino que yo, con un buen instrumento, luego de tener los resultados, lo interpreto, lo analizo y lo vinculo a teoría de la psicología. Claro, Y claro. yo puedo proyectar esta situación. Esa es la riqueza que tiene el enfoque cualitativo. Entonces, por eso es que estamos partiendo ya, esto ya es lo que dije hace rato, un poco más allá arriba de lo que es el enfoque cualitativo y el enfoque cuantitativo. Profe, Nuestra, sí, te quiero decime. hacer una consulta antes de continuar. O sea, según tu visión, esta investigación tiene un enfoque cualitativo. O sea, quiero entender bien porque de todo lo que he leído, de todos los trabajos que he hecho, eh, eh, es la primera vez que escucho. Por eso es cualitativo, entonces, según la visión que vos tenés con respecto al objetivo que yo tengo. Claro, o sea, partamos desde que tu escala, vamos a diferenciar bien. Tu escala presentada como estrés normal, leve, moderada, grave, esa es una escala cualitativa. Tu enfoque, esa es una cosa mucho más superior. ¿Por qué? Porque vos podés contar la cantidad que tenés normal, leve, moderada, comparar un grupo con otro, comparar cantidades, y es un enfoque cuantitativo. Vos no haces, no haces un análisis interpretativo. Ya entiendo, ya entiendo. Ahora te entiendo, profe. Entonces el ¿Ok? enfoque es cuantitativo, pero la Tu enfoque es escala lo que ahora estoy cuantitativo. consultando es Tu la escala perfecta, es, tu escala es cualitativa. cualitativa. Ok, Tu escala, tu perfecto. enfoque es cuantitativo y tu escala es cualitativa. Entonces, Excelente. claro, pero vos podrías sacar provecho de si es que haces un esfuerzo y entender un poco más el enfoque cualitativo, le daría mucha más riqueza a esta investigación. Porque la forma de interpretar los resultados, lo que es diferente, pues, la forma de vincular con la teoría de la psicología y también de la educación, porque definitivamente aquí hay mucho de ciencia de la educación, porque te está refiriendo al estrés en el último año de una carrera. Entonces, todo Claro. eso hace que vos puedas valerte del enfoque cualitativo, pero lo podés hacer también de cuantitativo, solamente que tu escala sí es cualitativa. ¿Ok? Bien, bien, Pablo. Ok, Bien, bien, bien. perfecto. Muchas gracias, Pablo. Sí, profe. Juana, el jueves se supone que para el jueves se supone que tenemos que avanzar un poco más. El jueves yo voy a proyectar, bueno, esto quiero. Y ahí me tiene que decir que ya tienen, o sea, la parte de un protocolo, su población accesible, su población enfocada, su muestra, cómo vamos a hacer el muestreo, cuáles son las variables, cuál va a ser el instrumento de medición. Tenemos que dar ya un salto para la próxima. Ahora acuérdense que nuestras sesiones de 2 horas son para intercambiar experiencias o comunicar una especie de guía. Sin embargo, el diplomado, por las pocas horas que implica, invita o exige varias horas de aprendizaje autónomo, en el cual el libro que quieran, el libro que sea, pueden tomar y ver. Está el de Sampieri en las ciencias sociales, está el Play en la ciencia de la salud, y después hay un montón de libros. Y básicamente todos dicen cosas muy parecidas. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver es cuáles son las partes del protocolo y empezar a ver qué es lo que es un enfoque cuantitativo, qué es lo que es un enfoque cualitativo, y en los momentos de encontrarnos, que se produzca el debate sobre eso. Pero en el momento operativo, ustedes van a estar solos. Entonces, lo interesante sería debatir sobre conocimientos que nos faltan, identificar los conocimientos que nos faltan
y poder debatir en este espacio sincrónico. Entonces, eso es lo que yo les invito a hacer. Yo sé que esta época del año, porque también estoy como estudiante en un curso que se me ocurrió, tenemos planilla y tenemos más planillas. Entonces, tenemos informes, tenemos más informes. Y otra vez nos metemos a hacer un curso en el cual tenemos que empezar a leer en forma autónoma, porque el diplomado es así. El diplomado implica horas sincrónicas en el cual en la sesión que se debate ciertas situaciones y luego en forma independiente uno tiene que estar leyendo o buscando qué es lo que no se sabe. Al identificar qué es lo que no se sabe, entonces estas actividades son provechosas porque se consulta, profe, ¿y cómo lo que era esto? ¿Y cómo lo que es esto? Y veamos un ejemplo, veamos un artículo, veamos ya algo que se desarrolló y a partir de ahí veamos cómo podemos hacerlo nosotros. Bien. Me comentaron que lo que son de agro sí tienen trabajos experimentales y que lo van a hacer con el profesor Zamudio. Entonces, sin problema. Para los demás que no hacen experimental, entonces cuando ellos presenten sus temas, estén atentos para aprender también lo que otros compañeros hacen. Bien, Juana, explícame. Tenés casi todo un borrador, pero ¿cuál sería tu pregunta? ¿A quiénes le revisarías? ¿A quiénes les verías? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Juana. Yo soy del área de educación y Bien. me gustaría trabajar exclusivamente con docentes del nivel medio del área rural. Bien. ¿Qué hacemos con ellos? Quiero medir, realmente esa es lo que quiero hacer. Quiero medir la capacidad que han demostrado estos docentes en transmitir lo justo, por lo menos lo justo y necesario a sus alumnos durante este tiempo de pandemia. Considerando que cada profesor del nivel medio es un especialista. Entonces, quiero eso medir hasta dónde se ha apoderado ese docente de sus compromisos como docente, como en educación le llamamos, para vender su producto y sacar por lo menos una mínima parte para que el alumno pueda proseguir sus estudios para los siguientes. Me parece súper bueno el trabajo actual y lo tenés que hacer ahora antes que inicie el año que viene, porque ahí vas a perder esa situación de cómo están actualmente. Entonces tenés que aplicar rápido el instrumento. ¿Cómo medirías esto? Yo había planteado irme a un colegio en San Pedro, Sí. a un colegio rural, donde puedo ir, porque mi esposo es de San Pedro, entonces mis cuñadas son todas docentes y no tendría problema en trasladarme hasta allá para poder aplicar los instrumentos. ¿En quiénes aplicarías los instrumentos? ¿A quiénes? A los profesores del nivel medio exclusivamente, que no son muchos. A los profesores y a los estudiantes, ¿no? No pensé en los estudiantes. Claro, porque vos estás hablando de una cosa que la gente te va a decir, sí, yo lo hice. Pero ¿dónde está el resultado de esto que me estás diciendo? En el ¿Dónde estudiante. compruebo eso? ¿Cómo compruebo? Claro, en el aprovechamiento que haya obtenido el alumno. Bien, entonces tengo que crear un instrumento para el estudiante. También. Claro, y tengo que hacer, en el instrumento tengo que mezclar varias cosas. Uno, o sea, si vamos a hablar por competencias, y para los que no están en educación, yo creo que casi todos somos docentes. Bueno, acá tengo que ver
Primero, si el aprendizaje realmente estaba orientado a competencias. Si estaba orientado a competencias, tengo que saber que hay un componente actitudinal, uno procedimental, el otro. ¿Y el otro? Cognitivo. Cognitivo, bien. Entonces tenemos esos tres componentes. Al tener esos tres componentes, yo tengo que medir eso en el estudiante, porque a lo mejor no se recuerda de todo, pero la actitud, o sea, uno puede medir la actitud, uno puede medir si sabe hacer algo, entonces definitivamente se logró algo. Eso tengo que contrastar con lo que me dice el docente que hizo. El docente me va a decir, sí, yo le puse garra, no teníamos esto, no teníamos aquello, sin embargo lo logramos. Bien, entonces tengo que contrastar esa situación. No puedo hacer solamente en los docentes, no puedo hacer solamente en los docentes. Esto tiene que ser a partir de instrumentos que evalúen el actuar del docente como una autoevaluación. También podés incluir, aunque es medio aquel, podés incluir la evaluación por los superiores. Podés incluir la evaluación por pares y podés incluir la evaluación por los estudiantes. Eso es con respecto al docente. Y posterior, pero el resultado en donde vos vas a ver realmente si es que todo se puede decir. Sí, Heriberto luego era un capo, él luego daba todas las clases. Pero si en el estudiante vos no ves el resultado, entonces es una mentira. ¿Se entiende o no, Juana? Esa parte no preví, realmente no preví en los estudiantes, pero interesante está como para tener algo para comparar y contrastar un poco los resultados. Claro, entonces Porque, por eso es que la planificación es demasiado importante. Ya, decimos otra vez, Juana, discúlpame que me haya... porque yo, por ejemplo, ahora me voy a ir a fin de año, ¿verdad? Al campo y sé quiénes son, porque allá no hay muchos alumnos. Ponerle que en cada curso hay 7, 8 alumnos, así está en el sector rural. Entonces, no es que hay una dispersión como lo que tenemos aquí en la zona urbana y más cerca de la capital. Por eso digo yo que si yo me traslado por lo menos por una semana, voy a encontrarle todavía a todos esos alumnos y los profesores son de la comunidad, la mayoría. Sí, por eso es el momento. En el área rural. Es el momento. Hay que presionar el acelerador y construir los instrumentos, Juana. ¿Sí o no? Sí, pero no me comprometo para el jueves. Para el martes sí. Bueno, bien, Juana, claro. El tema del martes todavía no es fin de año. Tenemos que tener antes de tu viaje, pues. Sí, eso sí. Bien. Acá acabamos de experimentar otra situación con la compañera Juana. ¿Qué cosa? Que ella quería medir algo y vio, no está mal lo que ella plantea, solamente que estaría incompleto. Entonces, ya que va a hacer un viaje, ya que es cierto que se va a ir a reunirse luego con la familia y compañía, pero imagínense, hacer un viaje, ir a medir una variable y después venir acá con el profe Heriberto a hacer el análisis y después Juana, no me diste tal cosa y tenía que medir tal cosa. Bueno, en la planificación es donde yo ya me tengo que dar cuenta de esto. Y cuando yo estoy solita investigando, tengo problemas. Sin embargo, cuando hago un trabajo en equipo, es donde surgen las ideas y es donde se pueden identificar más variables aún para dar respuesta a una pregunta que al final va a dar las conclusiones para responder a mi objetivo. Muy bien. ¿Se entendió, compañeros? Explíquenme si se entendió, si avanzamos algo mentalmente, si nos podemos ir a revisar los libros, vamos a entender qué es lo que estamos leyendo y si el jueves va a venir con más avances. ¿Sí o no? Y de mi parte, sí. Muchísimas gracias, Juana. Compañeros, está terminando nuestra sesión el día de hoy. Creo que mucha información hemos transmitido y hemos conversado. Para los compañeros que no participaron tanto, espero hayan anotado gran parte de esto y que les haya servido. Y el jueves sí, se dan cuenta, cuando alguien participa, da súper gusto. ¿Por qué? Porque podemos intercambiar realidades.
Si yo solamente presento lo que hago, una diapositiva en esta parte de la planificación, entonces no nos apropiamos de ese conocimiento. Entonces quiero que comprendan siempre la manera en la que tratamos de dar el taller cuando en las partes de estas, porque uno se tiene que apropiar de su tema. Al apropiarse de su tema se da cuenta de que le falta ciertos conocimientos. Al identificar los conocimientos que faltan es donde le pregunto, le exprimo al profe. Acuérdense con quiénes están. No están con personas del libro, están con personas que en el campo de batalla hacen investigación, se equivocaron muchísimo y también acertaron muchísimo. Entonces, aprovechen, gente, este espacio que no cualquiera tiene. Si no hay preguntas, entonces iremos cerrando y nos encontraremos el jueves. ¿Estamos bien? Perfecto, profesor. Agradecido infinitamente por su asesoramiento, por la enseñanza brindada en la fecha. Gracias a vos, Víctor, por participar. Gracias, Pablo. Doctor Nakayama, si querés decir algunas palabras o ya nos vemos el jueves. Y no, solamente despedirme y me pareció también excelente este sistema donde la gente puede comentar su trabajo y bueno, el acompañamiento. Y la idea era esa justamente. A partir de ahora vamos a ir intensificando y avanzando un poco con nuestros temas y ya tenemos que empezar a avanzar. En la próxima, el jueves, ya vamos a ir viendo más detalles y a partir de ahí ya arrancamos a full con la redacción del protocolo. Ya tienen la distribución de los tutores, cada tutor va a armar su grupo, se va a comunicar con cada uno de los tutoreados y de manera ya empezar a revisar los avances de sus protocolos. Entonces, nos veremos el jueves. Ya. Muchísimas gracias. Hasta el jueves. Okay, muchas gracias. Buen resto de jornada. Chao. Hasta el jueves. Chao, chao. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.